Problema. Un cañón antiaéreo dispara un proyectil cuando sobre él se encuentra volando un avión caza en forma horizontal a 120 metros por segundo y una altura de 250 metros. Si el avión es impactado justo cuando el proyectil alcanza su máxima altura, calcular A, el ángulo de elevación del disparo y B, la velocidad inicial del proyectil. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 1. Vamos con la solución del problema. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Tengo ahí la velocidad del avión de 120 metros por segundo. Como vuela de forma horizontal, quiere decir que esta es una velocidad constante. Tengo la altura h de 250 metros. No me da la gravedad, voy a asumir que es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Para A, me piden hallar el ángulo de elevación del proyectil y para B, la velocidad inicial del proyectil. Vamos con el gráfico. Si no hay gráfico, hay que hacer el gráfico. Y además de hacerlo, hay que analizarlo. Este es el gráfico. Me dice que hay un cañón antitanque antiaéreo que dispara un proyectil justo cuando sobre él está volando un avión. Obviamente él va a disparar un proyectil, el proyectil va a volar y lo va a alcanzar en este punto. Como me dice que el avión vuela a velocidad constante, para él puedo aplicar una de las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Esta ecuación que me dice que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia igual a la velocidad por el tiempo. De aquí vamos a tener que la distancia del avión va a ser igual a la velocidad del avión por el tiempo del avión. Ahora aquí analicemos el proyectil. Para el proyectil, se dispara de esta forma. Aquí tenemos la velocidad inicial, aquí tenemos su ángulo. Ahora yo tendría que descomponer esta velocidad. Voy a tener una velocidad en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y, y también una velocidad en el eje X. La velocidad en el eje Y, aquí va a ser igual, es el opuesto, va a ser seno. Velocidad inicial, seno de pi. Ahora en el eje X, es adyacente, va a ser coseno. Velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial coseno de pi. Pero ahora aquí hay que notar que esta velocidad es constante. En el eje X siempre es constante, solamente varía en el eje Y. Esto sería constante. Por lo tanto también mi velocidad en X va a ser igual a mi velocidad en el eje X. Vamos aquí con las demás ecuaciones. Para el proyectil cuando esté de subida puedo utilizar esta función que me dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Pero aquí no tengo altura, tendría que utilizar esta otra ecuación. Porque en la subida mi velocidad final va a ser 0. Podría utilizar la ecuación número 4. Entonces en el eje Y, mi velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la gravedad por esta altura, que para mi caso sería h. Saquemos ahora las ecuaciones del gráfico. Distancias. El avión va a recorrer de este punto a este punto y va a ser igual a la distancia que va a recorrer el proyectil de este punto a este otro punto. Por lo tanto, la distancia del avión va a ser igual a la distancia del proyectil.
Vamos con los tiempos. El tiempo de vuelo del proyectil. El tiempo de vuelo del proyectil de este punto a este punto va a ser igual al tiempo del avión, de este punto a este otro punto. De aquí podemos concluir entonces que el tiempo del proyectil va a ser igual al tiempo del avión. A eso le vamos a llamar t. Ahora me indica que el proyectil lo alcanza cuando llega a su máxima altura. Quiere decir, aquí con las alturas, que la altura máxima va a ser igual a la altura h, que ya lo tenemos como dato. A esto le voy a llamar ecuación número 1, a esta ecuación 2, 3, 4 y 5. No tengo más ecuaciones que analizar, vamos con la resolución. Primero analicemos el proyectil. Con el proyectil, esto lo vamos a hacer en el eje Y y lo vamos a sacar de la ecuación número 2. De la ecuación 2. Entonces la velocidad final en el eje Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Pero me dice que el proyectil lo alcanza en su máxima altura, por lo tanto h va a ser igual a h mayúscula. Como en el eje Y al final su velocidad final va a ser 0, de aquí ya puedo despejar la velocidad inicial. La velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a la raíz de 2 por g por h. Esto va a ser igual a 2 por 9.81 por la altura h, que es la h minúscula, es igual a 250. De aquí puedo hallar entonces la velocidad inicial en el eje Y. Calculemos 2 por 9.81 por 250. 70.03 70.03 metros por segundo. Pero observemos aquí la velocidad inicial en I. ¿A qué es igual? Según el primer análisis que hicimos, la velocidad en I, inicial en I, es igual a la velocidad inicial por el seno de pi. Entonces esto va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de pi, va a ser igual a 70.03. A esto le voy a llamar ecuación número 6. Esto lo vamos a bajar más abajo. Continuemos aquí. Ahora vamos a trabajar con la ecuación número 3. Me dice que la distancia de A es igual a la distancia del proyectil. Entonces de la ecuación 3 tengo que la distancia de A es igual a la distancia del proyectil. Ahora, ¿qué es igual a la distancia del avión? La distancia del avión, como está en el eje X, es igual, ya lo vimos aquí, a la velocidad del avión por el tiempo del avión. A la velocidad del avión por el tiempo del avión. Pero según la ecuación número 4, el tiempo del avión lo estamos llamando t. Por lo tanto, esto va a ser igual a velocidad del avión por t. Ahora, ¿a qué es igual la distancia del proyectil en el eje X? La distancia del proyectil va a ser igual a la velocidad en el eje X del proyectil por el tiempo del proyectil. Pero el tiempo del proyectil, según mi ecuación número 4, es igual a t. Por lo tanto, esto va a ser igual a la velocidad en X por t.
Ahora sí puedo igualar, según esta ecuación, puedo igualar estas dos expresiones. Velocidad de A por el tiempo de A va a ser igual a la velocidad en X por el tiempo. De aquí vemos que el tiempo se me va. Por lo tanto, la velocidad del avión va a ser igual a la velocidad en X del proyectil. ¿Y a qué es igual esto? Según los datos es igual a 120 metros por segundo. Pero ahora observemos que aquí la velocidad en X, según mi primer análisis del proyectil, es igual a la velocidad inicial en X del proyectil, que a su vez esto es igual a la velocidad inicial coseno de pi. Por lo tanto, la velocidad inicial coseno de pi va a ser igual a 120. Y esta va a ser mi ecuación número 7. Lo que voy a hacer ahora es dividir esta ecuación entre esta ecuación. Dividiendo 6 y 7. La velocidad inicial seno de pi va a ser igual a 70.03 y la velocidad inicial coseno de pi va a ser igual a 120. Puedo simplificar esto con esto se me va, y seno de pi sobre coseno de pi es igual a tangente de pi. Tangente de pi va a ser igual a 70.03 sobre 120. De aquí yo puedo despejar pi. Me va a quedar tangente inverso de 70.03 sobre 120. Aquí finalmente puedo calcular el ángulo del proyectil. Calculemos 70.03 dividido entre 120. Enter. Me sale 30.27. 30.27 grados. Y esta sería mi respuesta para el inciso A. Vamos con el inciso B. Me piden la velocidad inicial del proyectil. Para B. Esto lo voy a hacer de la ecuación número 7, que está más práctico aquí. Velocidad inicial coseno de pi igual a 120. Entonces esto lo hago de la ecuación 7. Velocidad inicial coseno de pi igual a 120. De aquí despejo la velocidad inicial. Va a ser 120 dividido entre coseno de pi. Aquí finalmente va a ser 120 dividido entre coseno de 30.27. Y aquí vamos a hallar finalmente la velocidad inicial del proyectil. 120 dividido coseno de 30.27. Me sale 138,94. 138,94 metros por segundo. Y esta sería mi respuesta para el inciso B. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.